Buenas noches, mi nombre es Sebastián Rosales, estudiante de Sistemas Estructurales 30, con el profesor Luis Paredes, y en este video les voy a hablar sobre el análisis cuantitativo y cualitativo del puente Brooklyn. Este proyecto fue realizado en Estados Unidos, en Nueva York, por el ingeniero John A. Rowling. Su temporada de construcción fue entre el 1869 y el 1883. Como tipología encontramos que es un puente colgante con torres de mampostería y cables principales de acero. Su tipología de puente es un puente colgante clásico con anclaje externo, el cual pues ya lo explicaremos más tarde en el video. Su función es principalmente de transporte vehicular y peatonal, y los materiales predominantes son el acero, el granito y mampostería para las torres principales, y madera y posteriormente asfalto en la plataforma. Como podemos ver en esta imagen, se pueden observar las torres principales del puente, las cuales fueron hechas de mampostería, de concreto armado y mampostería, y las cuales hechas a base de granito pues funcionan como ejes transversales principales verticales que transmiten las cargas de tracción de los cables principales del puente hacia las fundaciones del mismo puente. Aquí podemos ver una elevación del puente en el cual pues podemos apreciar claramente cómo la forma del mismo se puede apreciar. Este tipo de puente se conoce como un puente de anclaje externo. Por lo tanto, los cables principales, los cuales son digámoslo así, los cordones superiores del puente, se encuentran anclados en sus partes externas, en las partes más cercanas a la masa, a la tierra firme. Se encuentran anclados a puntos de tierra firme, los cuales funcionan como tracciones de los mismos cables del puente. ¿Por qué se anclan en macizos de tierra externos? Bueno, esta es una duda la cual es normalmente preguntarse, debido a que ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué no es de otro tipo? Y esto se utiliza debido a la resistencia a la tracción de los cables principales, ya que pues los cables principales están sometidos a una gran fuerza de tracción debido al peso del tablero, los vehículos y el viento. Esta tracción debe cerrarse en algún lado para que el sistema esté en equilibrio. Es por esto que se utilizan estos macizos, los cuales se pueden apreciar aquí, los cuales estos macizos son elementos que permiten que estas cargas de tracción que vienen de los cables vayan hacia estos elementos, los cuales se encuentran en tierra firme. El segundo punto son la separación de funciones estructurales. Y es que las torres, los cables y los macizos de anclaje, en este caso, las torres soportan compresión vertical, transmitiendo las cargas hacia las fundaciones. Como podemos apreciar en este gráfico, transmiten las cargas las torres hacia las fundaciones. Los cables trabajan en tracción horizontal y parabólica. ¿Por qué se dice parabólica? Pues por la curvatura que tienen estos cables debido a su posición en la estructura general del puente. Esta forma parabólica, la cual podemos apreciar claramente que tiene una forma
convexa hacia adentro, hacia el centro, pues transmite las cargas a tracción de forma horizontal hacia los diferentes puntos de anclaje de las torres y de los anclajes exteriores. Luego tenemos los macizos de anclaje, los cuales resisten fuerzas horizontales de tracción. ¿Y por qué tracción?, se preguntarán ustedes. Y esto es debido a que estos macizos de tierra resisten la tracción de los cables principales, los cuales soportan todas las cargas que vienen de los vehículos y del viento. El tablero solo transmite carga vertical a través de las péndolas, el tablero se puede entender como este elemento horizontal por el cual pasan los vehículos y pues transmite simplemente cargas verticales, las cuales son las cargas verticales de las péndolas, que son estos elementos con mucha menor dimensión que los cables principales, pero que soportan unísonamente las cargas verticales del puente. Otro de los puntos es por la estabilidad estructural inmediata y la mayor capacidad para grandes luces, debido a que al no ser un puente colgante de autosuspensión o autosustento, de autoanclaje, perdón, entonces este tipo de macizos de tierra pueden permitir una mayor capacidad de cargas para grandes luces, ya que permite mayor libertad geométrica del tablero y menores demandas en cuanto a la rigidez. En cuanto a las características técnicas del proyecto, posee cables principales anclados fuera de la estructura, como ya lo mencionamos, torres de mampostería, cuales soportan los cables verticalmente, pero no actúan como anclaje del sistema. Tablero suspendido mediante péndolas verticales, el cual está colgado a través de los cables principales por estas péndolas, los cuales son los tensores verticales. Y una independencia del sistema de anclaje respecto a la plataforma, ya que la estructura no depende del tablero para mantener el equilibrio y la tensión de los cables, como si ocurre en un puente colgante autoanclado. Rápidamente, podemos observar en esta imagen el análisis conceptual de las fuerzas, de las cargas y del comportamiento estructural del puente de este tipo. Podemos observar cómo las cargas que trabajan a tensión del puente son los cables principales y cómo las cargas verticales de las péndolas trabajan también a tracción. Estas cargas verticales que llevan todas las fuerzas hacia las fundaciones del puente, permiten que las cargas se distribuyan uniformemente hacia las fundaciones del puente. En cuanto a la comparación con la norma Cohenin, podemos observar que la clasificación estructural corresponde a un sistema tipo especial, según la norma Cohenin 1756, con comportamiento no convencional, donde se deben considerar aspectos como la robustez, redundancia y redistribución de cargas ante eventos externos, aunque originalmente no fue diseñado para cargas sísmicas. Podemos entender que en el análisis cualitativo, según Cohenin 1756, este puente no fue diseñado bajo criterios sismoresistentes modernos, pero su robustez inherente lo hace un ejemplo muy útil para el análisis conceptual del comportamiento estructural, debido a que las torres masivas y los cables de acero le otorgan capacidad de disipación de energía, ductilidad estructural inherente en los materiales. En el marco de Cohenin 1756, se consideraría una estructura crítica tipo A1 por su función pública esencial y alto impacto ante una falla. Se considera función pública especial debido a que es un puente de tránsito vehicular público de gran masa.
En cuanto al diseño por capacidad o capacity design, aunque no formulado explícitamente, el diseño del puente dirige las zonas de mayor deformación hacia los cables, es decir, un comportamiento de ductilidad por tracción, mientras las torres se mantienen en régimen elástico a través de un comportamiento de compresión, siguiendo indirectamente el principio moderno del diseño por capacidad. En cuanto a la evaluación cuantitativa del desempeño, en base al enfoque que se tiene en la materia, podemos extraer la ductilidad, que según la metodología de evaluación de la materia, el puente muestra alta ductilidad de material en los cables de acero con grandes deformaciones antes de la fractura. Esto debido al material y a la forma en la que se ubican los cables para que se comporten gracias a las cargas del puente. Luego tenemos la ductilidad estructural generalmente aceptable, aunque limitada por las torres rígidas de mampostería, las cuales tienen o no tienen capacidad significativa de deformación inelástica. El coeficiente de ductilidad esperado, elevado en los cables bajo las torres, es equivalente al comportamiento estructural heterogéneo del puente. Como podemos observar en estas imágenes, podemos observar claramente el tipo de comportamiento dúctil de los cables. Por ejemplo, podemos observar en este de aquí un tipo de barra cilíndrica de metal, la cual se puede comportar como fractura frágil, como fractura dúctil o como fractura totalmente dúctil. Este tipo de fracturas se conoce como el comportamiento distinto entre el tipo de ductilidad del elemento estructural, que en este caso son los cables principales de la estructura. Luego tenemos la robustez y la redundancia. Como sistema redundante tenemos que los cables diagonales y de suspensión secundaria distribuyen esfuerzos y mitigan el colapso progresivo ante falla de uno de los cables. Luego tenemos el índice de robustez NIST, las cuales las simulaciones computacionales no disponibles en el informe sugieren que la estructura puede redistribuir cargas eficientemente ante pérdida de un elemento, columna o cable, por lo cual se anticipa un valor aceptable. Aquí podemos también observar cómo en esta imagen la redundancia de una estructura puede comportarse de una u otra manera en base a la forma de su estructura, que en este caso es un pórtico básico, el cual a través de las fuerzas que se le aplican puede llegar a deformarse. Y en esta imagen podemos ver cómo la robustez de un edificio o de la forma de un edificio puede comportarse en base a las reacciones que tenga hacia las cargas de este edificio, correcta o incorrectamente. Y por último tenemos los principios y los flujos de carga. Las interacciones complejas de fuerzas de tracción y compresión están presentes en los puentes colgantes, los cuales deben ser diseñados para minimizar su vulnerabilidad a las cargas ambientales. Aquí podemos ver este gráfico en el cual nos explica de una forma muy conceptual cómo a través de los diferentes pesos que se colocan en la curvatura parabólica de la cuerda, cómo esta cuerda se va comportando uniformemente en base a la distribución uniforme de cada uno de los pesos. Luego en esta imagen podemos observar el sistema colgante de los cables del puente de tipología del puente Brooklyn, o sea, de la tipología del puente Brooklyn. Podemos observar cómo las cargas se distribuyen a tracción y cómo van hacia los puntos de
de anclaje externo del puente. Entre los tipos de puentes colgantes que podemos observar, tenemos de un solo vano, de 3 vanos, de varios vanos. Tenemos aquí también el de viga de refuerzo de 2 articulaciones y el viga de refuerzo continuo. Luego tenemos el de suspensión vertical, suspensión diagonal y sistema combinado de suspensión atirantado. Luego tenemos nuestro caso, que es el tipo con anclaje externo, en el cual podemos observar cómo estos anclajes funcionan de anclajes externos para el sistema general del puente. Estos de aquí son los anclajes y estas de aquí son los apoyos o fundaciones del puente. Y el otro es el tipo autoanclado, el cual pues los soportes de los cables principales van directamente hacia estos puntos de anclaje, los cuales se conocen como los anclajes principales. Entre los componentes del puente Brooklyn tenemos que es un puente el cual tiene una altura sobre el East River de 488,5 metros. La ventana de apoyo en tierra es de 284,5 metros. La longitud de acceso de Brooklyn es de 294,5 metros. En total, el puente, sin incluir los cajones, torres ni anclajes, pesa 14.680 toneladas. Y bueno, en este gráfico podemos ver los distintos componentes. Podemos observar la torre principal, la silla de la torre, el cable principal, la viga o cercha de refuerzo del cable de suspensión, la cual es esta. Y luego en el anclaje exterior tenemos el montaje de silla de expansión, que es este que tenemos aquí, el miembro de tensión de cada uno de los cables, la viga de anclaje, el bloque de anclaje, el cual es este elemento macizo, que soporta las tracciones de los cables principales, y la silla de expansión, en la cual todas estas cargas se distribuyen a través de estos elementos hacia el anclaje externo del puente. En cuanto a la altura total de las torres sobre la pleamar, tenemos 84,5 metros. Y la estructura de la torre es de mampostería de piedra. En este modelo analítico de la torre principal podemos ver cómo las cargas se distribuyen en esta dirección hacia las distintas fundaciones de las torres. Aquí podemos observar una leyenda de cada uno de los elementos que definen las cargas en la estructura. Y podemos observar cómo F, que es la carga horizontal deseada en la cima de la torre, se ubica en la parte superior de la forma general de la torre principal. Luego tenemos que la carga externa vertical en la cima de la torre, la cual es R, se ubica en la parte superior de la torre principal de la torre. Luego tenemos el tendido de los cables del puente. Estos cables de suspensión son 4 cables de acero de 15 por 3/4 de pulgadas de diámetro. El número de hebras de cada cable es de 19 hebras y la longitud total del cable
es de aproximadamente 3.600 millas. El inventor y fabricante del cable de acero fue John A. Rowling, y la resistencia probada del cable es 160 KSI. El peso muerto de la plataforma y los tirantes es de 13.240 kips, es decir, 3.410 kips por cable. Y la carga máxima en un solo cable, carga viva o muerta, es de 6.000 kips. ¿Cómo se tendieron los cables en la estructura? Pues bueno, aquí podemos observar cómo a través de esta rueda viajera en el anclaje externo del puente se transmiten las diferentes cargas a tracción de los cables principales del mismo. Tenemos aquí el carrete de alambre, el cual funciona como anclaje, y el cable de alambre continuo, el cual a través de esta rueda giratoria de alambre lleva el alambre para ser enganchado en el otro lado. Este fue, pues bueno, el sistema de construcción del puente. Tenemos la fijación del alambre, el cual, después de llegar al lado opuesto, el alambre se desprende. Luego el alambre se une al anclaje y la rueda regresa por más alambre, que en este caso es el cable. No se le dice alambre, se le dice cable. Lo que pasa es que la traducción está algo equivocada. Luego tenemos aquí un detalle de las hebras de los cables principales, y estos cables de acero fueron atados juntos en un haz llamado hebra. Cada alambre de acero tenía aproximadamente el grosor de un lápiz. Eso es para que ustedes se imaginen más o menos la dimensión de estos cables. Y luego tenemos que 19 hebras se enrollaron juntas para formar un cable principal de casi 16 pulgadas de diámetro. Luego tenemos información con respecto al cable, al anclaje del cable, las cuales tenían una dimensión de 39 por 36 metros, cada anclaje en la base. Se pueden imaginar lo grande que era. Y en cuanto a las dimensiones de cada anclaje en la parte superior, de 36 a 32 metros. Cuando dicen en la parte superior, se refieren a la parte superior de cada una de las torres. Y la altura de cada anclaje en la parte delantera es de 27 metros. Y de la parte trasera 26 metros. El peso de cada anclaje es de 60.000 toneladas. Aquí podemos ver un detalle de ese anclaje. Aquí podemos ver el plato o superficie o plataforma de anclaje, el cual en inglés se dice anchor plate, por el cual las cargas del puente y, bueno, mejor dicho, de los cables se distribuyen. Y esta parte de aquí podemos ver el anclaje superior, en el cual este anclaje, truss, que significa armadura, se realiza para que el cable se distribuya a la torre. En cuanto a los cajones, fue muy importante diseñar estos cajones debido a que eran los que recibían todas estas cargas. Por lo tanto, debían ser lo suficientemente grandes para resistir todas estas cargas. Como profundidad del cajón, de cada cajón teníamos 13,5 metros por debajo de la pleamar media, y el peso de diseño soportado por el cajón es de 80.000 toneladas por cada cajón, o por el cajón Brooklyn, como se le dice. Y la profundidad del cajón Nueva York era de 23,7 metros o 78 pies, el cual estaba apoyado sobre arena. Las dimensiones de botadura del cajón Brooklyn era de 50,8 por 31,1 por 4,4 metros, y el peso de botadura del cajón Brooklyn era de 3.000 toneladas. Podemos observar que habían agujeros en la parte superior del cajón Brooklyn, 2 para pozos de agua, 2 pozos de personal y 2 pozos de suministro, los cuales podemos observarlos aquí. A través de ese sistema, los
los distintos trabajadores, constructores de estos cajones, se les hizo mucho más fácil la construcción del puente. Luego tenemos la determinación de la carga distribuida, en el cual T es tensión, Q es la carga, L es la luz o en pies, F es la flecha en pies, y los valores de tensión son de 6.000 kips, la luz de 1595,5 pies y la flecha, que es también en pies, de 130 pies. El resultado para esto es de una carga distribuida de 61,36 libras por pie de luz o de flecha del edificio, del puente. Debido a las prácticas de ingeniería redundantes, el diseño del puente es más que adecuado para la carga. Luego tenemos la determinación del factor de seguridad de los cables, los cuales tienen una resistencia máxima de 24.600 kips y una carga máxima por cable de 6.000 kips. Luego tenemos un factor de seguridad del cable de 24.000 a 6.000, igual a 4,1. Para determinar la longitud del cable, se utilizaron la longitud del cable S, luz en pies, y S, el cual era la longitud del cable. En el cual, bueno, podemos observar cómo a través de este cálculo se dio el resultado de 1623,3 pies de longitud por cable. Y aquí por último podemos ver una imagen de las dimensiones en pies del puente, el puente Brooklyn. En conclusiones, el puente Brooklyn, aunque diseñado en el siglo XIX, exhibe características estructurales que permiten su análisis moderno bajo criterios cualitativos y cuantitativos actuales. Si bien no cumple con la normativa Covenant en sentido estricto, debido a que obviamente era una normativa mucho más antigua y en otro país, el cual era Estados Unidos, conceptualmente responde a los principios de diseño por capacidad, robustez estructural y comportamiento jerárquico. También representa un excelente estudio de caso para entender cómo sistemas estructurales innovadores y robustos pueden anticiparse, incluso sin cálculos sísmicos, a muchas exigencias de la ingeniería contemporánea. Su sistema colgante con torres rígidas, cables dúctiles puede inspirar estrategias híbridas para el diseño en zonas de alta amenaza sísmica. Y bueno, eso sería todo por el video. Espero les haya gustado y muchas gracias.